Muy buenos días. Hoy, en el día 299, leeremos los capítulos 15 y 16 del Evangelio según Lucas. Comencemos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora leeremos el capítulo 16. Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré?
porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribió 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustren una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echada a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir ni de allá para estar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 15 podemos ver cómo Dios busca a los perdidos. Allí se nos narra 3 parábolas que hacen alusión a 3 objetos o 3 cosas perdidas. En la primera parábola nos habla de la oveja perdida, en la segunda de un dracma perdido, o sea, una moneda perdida, y en la tercera el hijo que se había ido, o sea, un hijo que perdió una familia. En primer lugar, antes de Jesús narrar estas parábolas, se nos menciona a 4 personajes que son los publicanos, los pecadores, los escribas y los fariseos. Cuando nos habla de los publicanos y pecadores,
Dice la Biblia que ellos se acercaron para oír hablar de Jesús, mientras que los escribas y fariseos murmuraban. Y ahí el Señor nos invita a que pensemos cuál es la motivación que nosotros acercarnos a Dios. Porque si nuestra motivación es simplemente que algo diferente, a escuchar a Dios, a conocerle, a buscarle y hallarle, podemos caer en el error de los escribas y los fariseos, que en lugar de aplicar la palabra, se llenaban de enojo con la misma. También vemos allí que, como les dije ahora, tres objetos perdidos. Lo primero es una oveja que se pierde por necedad. ¿Por qué por necedad? Porque el pastor la cuidaba, pero ella se fue por sus propios caminos. Aunque no tiene la capacidad decisiva que tiene un ser humano, pero no se dejó guiar de su pastor. Y en el versículo 3 de este capítulo 15, dice así. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Entonces nótese que prefiere dejar 99 bajo un buen cuidado para ir a buscar esa que quizás está en peligro. Eso ha hecho Dios con tu vida y con mi vida, que nos busca cuando nos hemos ido lejos de Él, porque Él quiere que volvamos a Él. Vemos una moneda perdida y esa moneda se perdió por descuido, porque la oveja, ella puede desplazarse, pero la moneda tiene que ser que uno mismo la embolate. Esta mujer lo que hace es empezar a barrer la casa hasta encontrarla. ¿Y por qué para ella era tan importante estas monedas? Porque a las mujeres cuando se iban a casar les daban como un grupo de 10 monedas, de tal manera que representaba algo tan importante, un valor sentimental tan grande para ellas, que era como si tuvieran esa argolla que hoy llamamos de compromiso, ese anillo de matrimonio. Y por eso ella es tan preocupada buscándola y por eso se regocija con sus amigas cuando la encuentra. Eso porque lo compara la palabra con el reino de Dios, porque Dios quiere que cuando encontremos, cuando nos demos cuenta de alguien que se ha apartado, nosotros podamos buscar que vuelva a Dios. También vemos que muchas personas se pierden por necesidad, pero aún así las debemos buscar. Otras se pierden por descuido de nosotros como líderes, pero aún así las debemos buscar. Y aquí vemos un hijo que se perdió por rebeldía. Versículo 12. Es el hijo pródigo, conocido como el hijo pródigo. Dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No era usual que en vida del padre se le pidiera la herencia, y menos si era el hijo menor. Con esto él estaba haciendo una ofensa al padre. Se fue y quiso vivir a su manera, quiso vivir a espaldas del Padre, como muchas veces nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Y no nos damos cuenta que el pecado nos hace caer cada vez más bajo, como lo vemos en el versículo 15, que dice así, versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para un judío, acercarse a un cerdo era algo desprestigioso. Y era porque, no porque fuera un mal oficio, no porque fuese un oficio degradante, sino porque el cerdo era un animal declarado inmundo, ni siquiera lo comía. Eso significa que muchas veces nosotros nos metemos tanto con el pecado y no nos damos cuenta hasta dónde este nos puede llevar a una situación tan degradante que ni siquiera nosotros íbamos a imaginar que llegaríamos allí. Como cuando uno dice, llegué a tocar fondo. El pecado nos hace caer cada vez más bajo. Necesitamos entonces volver en sí. Entonces dice la Biblia que este hijo pródigo deseaba comer de las algarrobas de los cerdos y nadie le daba. Entonces dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Qué significa volver en sí?
es encontrarnos con nosotros mismos, es meditar sobre nuestros caminos, es reaccionar y saber que cada vez nuestra vida va en picada y que no podemos seguir a la deriva, que no se va a solucionar nuestra manera de vivir con simplemente estar en silencio, que tenemos que actuar y la única manera es, lo único que podemos hacer es buscar a Dios, porque por nosotros mismos nos podemos salir de esa condición. Sin arrepentimiento genuino no es posible un cambio, eso lo vemos en el versículo 18 cuando él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Necesitamos volvernos a Dios y reconocer que hemos fallado. Muchas veces hay hermanos mayores que parecen fariseos, como lo vemos en los versículos 29 al 30, que cuando el padre le dice a este hijo mayor que entre, no quiere entrar a la fiesta y le dice las siguientes palabras. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Para él el deleite no era la intimidad con el padre, sino estaba afuera del padre. No se había ido como se fue el hermano menor, pero en su corazón estaba lejos del padre. Que Dios nos ayude. En el capítulo 16 nos damos cuenta que no es a nuestra manera las cosas, sino a la manera de Dios. Eres disipador de lo que Dios te ha entregado. Y eso lo vemos en el versículo 1 que dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Disipador es aquel que es derrochón, malgastador, que es despilfarrador. Nosotros muchas veces hemos sido disipadores de nuestra vida, que de hecho decimos nuestra, pero no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios porque Él nos creó y nos compró con precio de sangre. Sin embargo, hemos vivido la vida a nuestra manera y la hemos gastado y hemos abusado de ella. Tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra mayordomía, como lo dice el versículo 2, que dice así, entonces llamó, le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Llegará el momento en que eso que usted y yo llamamos mi vida y que hacemos con mi vida lo que nos parece, no es nuestra vida. Nuestra vida realmente no es nuestra, sino que le pertenece al Señor. Somos mayordomos de nosotros mismos, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero también somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos de los dones que Dios nos ha entregado, somos mayordomos de nuestros hijos y Dios nos pedirá cuenta de todo eso. Ten cuidado que el dinero no compita con Dios en nuestra vida, versículo 13, que dice así. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Podemos caer en el error de que nuestro Dios se convierta en, o de que el dinero se convierta en nuestro Dios, que muchas veces vivimos para tener y conseguir y cada vez caemos en la trampa del dinero, nos metemos en más deudas, nunca nos va a saciar y caemos en ese error. No podemos buscar a Dios a nuestra manera, porque a veces buscamos a Dios a la manera que a nosotros nos parece. De hecho, acá dice en el versículo 16, la ley y los profetas serán hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se cruce una tilde de la ley. Hay personas que se esfuerzan por entrar al reino de los cielos, pero lo hacen a su manera, lo hacen según su tradición, según su religión, según su costumbre, según enseñaron sus padres, sus abuelos, pero no según está en la palabra. Y nótese que me impresiona mucho lo que dice el versículo eh, el 13, que dice, el 15, perdón, que dice así, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
A veces cosas que nosotros decimos, no, esto es lo correcto, así es, esta es la manera, a veces Dios lo tiene por abominación, que Dios nos guarde. También vemos acá que no se trata de esfuerzos, se trata de Dios. Versículos 16 al 17, que ya lo leí. La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Nosotros tenemos es que entender que no puedo yo hacer nada por obtener mi salvación. Cristo ya pagó el precio por mi salvación. Ahora lo que yo tengo que hacer es creer en Jesús, obedecerle, reconocer que mi vida depende de Él. La verdadera riqueza está en Dios. Versículo 22, que dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Del mendigo nos dice su nombre, que era Lázaro. Del rico, no. Te pregunto, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Tener a Dios es tener la mejor riqueza. Y por último, déjate persuadir por Dios. Versículo 31, que dice así: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hay personas que usted les puede hablar de Dios y por aquí les entra y por el otro oído les sale. O dicen, no me hables de Dios, pero Dios quiere que tú te dejes persuadir de Él. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Crees que buscando a Dios a tu manera serás realmente aprobado? ¿O quieres venir a la palabra para buscarlo a la manera que realmente Él ha dispuesto? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.